¿Cuánto puede resistir un alma antes de volver a abrirse al amor? Hay hogares que parecen suspendidos en el tiempo. Lugares donde el aire guarda secretos, donde las sombras caminan despacio entre los muebles, y donde cada rincón conserva ecos de una vida que ya no está. La casa de Clara era así, silenciosa, envuelta por árboles que parecían protegerla del mundo, y habitada solo por el sonido del viento colándose entre las rendijas. Clara tenía 65 años. Desde hacía más de 10 vivía sola en aquella construcción antigua, con las paredes cubiertas de recuerdos y un jardín que ya no florecía como antes. Su piel, marcada por el sol de otros tiempos, y sus manos, aún firmes pero cansadas, eran testigos de una vida que alguna vez fue luminosa. Sus ojos, de un color verde grisáceo, miraban con esa mezcla de calma y nostalgia que solo tienen quienes han amado profundamente y han perdido más de lo que quisieron. Cada mañana, el mismo sonido la despertaba, el tic-tac del reloj del comedor. Era el reloj de Andrés, su esposo, el hombre con quien había compartido más de 3 décadas de risas, tardes de café y noches bajo la luz de las estrellas. Andrés había partido demasiado pronto, y desde entonces, aquel reloj parecía recordarle que el tiempo no se detiene, aunque uno desee quedarse en el pasado. En las paredes, los retratos contaban la historia de su amor, Andrés arreglando el viejo coche, Andrés regando el huerto, Andrés riendo mientras ella lo miraba desde la ventana. Pero había una fotografía en particular que Clara observaba todas las noches antes de dormir, Andrés joven, con una expresión serena y un pequeño colgante de plata alrededor del cuello. Era una medalla en forma de flor azul. Ella nunca supo de dónde la había sacado, y cuando le preguntaba, él solo respondía con una sonrisa y un algún día te contaré. Pero ese día nunca llegó. Y Clara aprendió que amar también es respetar los misterios del otro. Los domingos eran sagrados para ella. Se levantaba temprano, preparaba un ramo de flores frescas y caminaba hasta el cementerio. Allí, frente a la lápida de Andrés, limpiaba con ternura las hojas secas y le hablaba como si aún estuviera a su lado. El aire está fresco hoy, decía. Parece el mismo frío del día en que me prometiste que nunca me dejarías. Y después, en voz más baja, añadía lo mismo de siempre. Si puedes escucharme, amor mío, solo te pido una cosa. No quiero irme de este mundo sin volver a sentir amor. No quiero que mi corazón se apague sin volver a cuidar de alguien. Pero había algo que nunca se atrevía a decir, ni siquiera en sus oraciones. Ella y Andrés habían querido ser padres. Lo intentaron durante años, pero la vida, con sus caminos misteriosos, no les concedió ese sueño. Y cuando él murió, Clara sintió que no solo perdía a su compañero, sino también la posibilidad de ser madre. Cada domingo, antes de marcharse, encendía una vela. No solo por Andrés, sino también por esa hija que nunca llegó. Era su manera de entregarle a Dios ese vacío que no podía llenar. Una tarde, mientras regresaba del cementerio, el cielo comenzó a nublarse y el viento soplaba con una fuerza distinta. Al pasar frente a un pequeño edificio de ladrillo, algo llamó su atención. Era un lugar sencillo, con una vieja cruz de madera en la entrada y una placa oxidada que decía Centro de Ayuda Comunitaria. Clara se detuvo un momento, sin saber por qué, mirando las luces que brillaban en el interior. Quizás fue el destino. O quizás, como ella solía pensar en sus noches de oración, fue Dios quien puso en su camino una oportunidad para volver a sentir. Y aunque aún no lo sabía, ese instante sería el comienzo de algo que cambiaría su vida para siempre. Era el hogar Luz de Esperanza. Clara había pasado frente a ese edificio muchas veces, pero jamás había sentido el impulso de entrar. Aquella tarde, sin embargo, algo la detuvo. Tal vez fue el eco de risas que escapaban por una ventana abierta. O tal vez fue el cansancio de volver siempre a un silencio que dolía. Quizás, sin darse cuenta, su corazón ya estaba buscando una nueva razón para latir. Se quedó inmóvil frente al portón de hierro, observando a través de los barrotes. En el patio, varios niños corrían, algunos reían con una alegría contagiosa, mientras otros permanecían sentados en los bordes, con esa mirada distante que solo conocen quienes han sentido la pérdida demasiado pronto. Entonces la vio.
Una niña pequeña, de cabello oscuro y rostro sereno, sentada bajo un árbol frondoso. Tenía un cuaderno abierto sobre las piernas y dibujaba con atención, completamente ajena al ruido que la rodeaba. No hablaba con nadie, no reía, pero había en ella una calma profunda, como si el mundo entero se hubiera detenido a su alrededor. Clara no supo por qué, pero esa imagen se grabó en su mente. Esa noche, de regreso en su casa, preparó su infusión de hierbas, como hacía cada noche. Pero mientras el vapor subía lento desde la taza, no pensó en Andrés. Pensó en la niña. En su mirada callada, en la soledad reflejada en esos ojos grandes, en la forma en que sus pequeñas manos se aferraban al lápiz como si fuera su único refugio. Y por primera vez en mucho tiempo, Clara sintió algo distinto. Algo que había creído muerto, un llamado, una chispa, un propósito. Al amanecer, se levantó antes de que el sol tocara las ventanas. Preparó una canasta con galletas de avena recién horneadas, algunas mantas tejidas a mano y un ramo de flores del jardín. Se vistió con su blusa favorita, se recogió el cabello con cuidado y, antes de salir, miró el retrato de Andrés sobre la repisa. No sé si esto es lo que pedí, susurró, pero siento que algo nuevo está naciendo en mí. Con paso decidido, emprendió el camino hacia el hogar Luz de Esperanza. Queridos oyentes, historias como la de Clara nos recuerdan que, cuando el alma parece dormida, Dios siempre encuentra la manera de tocarla otra vez. Si esta historia te está llegando al corazón, apóyanos con un me gusta y suscríbete, porque aquí cada semana compartimos relatos que curan y transforman. Esta historia, apenas comienza. Cuando Clara tocó la puerta del hogar, fue recibida por la señora Teresa, una mujer de voz suave y mirada bondadosa. Clara explicó que deseaba ofrecer su ayuda, que había traído algunas cosas para los niños. Teresa sonrió con gratitud y la invitó a pasar. Mientras caminaban por los pasillos, Clara escuchaba risas, pasos apresurados, puertas que se cerraban con energía. El aire olía a pan recién horneado y a jabón. En las paredes había dibujos de colores, frases escritas con letras torcidas y corazones pintados con crayones. Y al final del pasillo, en una pequeña habitación bañada por la luz del mediodía, Clara la vio otra vez. La misma niña, sentada en el suelo con su cuaderno abierto, dibujando flores azules. Sin saberlo, en ese momento, el destino empezaba a unir dos soledades que estaban destinadas a sanarse mutuamente. Clara se quedó en el umbral de aquella sala iluminada por el sol de la tarde. La niña seguía allí, sentada en el suelo, con el cuaderno sobre las rodillas y el lápiz azul entre los dedos. No levantaba la mirada. Cada trazo que hacía parecía una plegaria silenciosa, una conversación entre su alma y Dios. Dibujaba flores, flores azules. Pétalos suaves que parecían tener vida propia sobre el papel blanco. La señora Teresa, que estaba junto a Clara, se inclinó y susurró con voz suave. Esa es Alma. Tiene 8 años. Es una niña tranquila, demasiado tranquila, quizá. Casi no habla con nosotros pequeños. Clara sintió como algo se encogía dentro de su pecho. ¿Hace mucho que está aquí?, preguntó. Teresa asintió despacio. Desde que era un bebé. La encontraron envuelta en una manta en la entrada del hogar. Nadie volvió a preguntar por ella. Clara cerró los ojos unos segundos. Imaginó a esa niña creciendo entre pasillos fríos, esperando un rostro familiar que nunca llegaba. Esperando un abrazo que nunca la alcanzó. ¿Puedo acercarme?, susurró. Teresa le sonrió y asintió. Clara caminó con paso lento, procurando no hacer ruido, y se sentó en el suelo junto a la niña. Alma la miró de reojo, sin dejar de dibujar. Son preciosas, dijo Clara en voz baja. Tus flores. La niña no respondió. Solo continuó trazando líneas delicadas con su lápiz azul. ¿Sabes cómo se llaman?, preguntó Clara con dulzura. Alma negó con la cabeza, aún sin levantar la vista. Son jazmines azules, dijo Clara. Son flores especiales. Dicen que representan el amor que vuelve, incluso después de haberse ido. El lápiz se detuvo. Por primera vez, Alma levantó la mirada.
Sus ojos, oscuros y profundos, contenían una pregunta silenciosa. ¿El amor puede volver? Susurró con una voz tan suave que apenas era un hilo de aire. Clara sintió un nudo en la garganta. Sí, mi vida. El amor siempre encuentra el camino de regreso, respondió, con una certeza que ella misma necesitaba creer. La niña volvió la vista a su cuaderno y murmuró. Mi mamá nunca vino a buscarme. Pero tal vez un día vuelva. Clara no pudo decir nada más. Solo extendió su mano y la apoyó cerca de la suya, sin tocarla. Permanecieron así, en silencio, mientras los jazmines azules seguían brotando del papel como una esperanza nueva. Desde aquel día, Clara comenzó a visitar el hogar cada semana. Llevaba frutas frescas, libros con dibujos, ropa limpia, pero lo más importante que llevaba era tiempo. Tiempo para escuchar. Tiempo para estar. Tiempo para compartir el silencio sin hacerlo incómodo. Y con cada visita, algo cambiaba. Alma la esperaba. Cuando la veía entrar por la puerta, sus ojos brillaban con una emoción contenida, y corría hacia ella con una tímida sonrisa que apenas se asomaba entre sus labios. Un día, mientras comían galletas en el patio, Alma la miró con seriedad y preguntó. ¿Tú tienes hijos? Clara sintió la pregunta como un golpe suave pero certero. No, mi amor. No tuve esa bendición, respondió. Alma guardó silencio unos segundos. Entonces, ¿vives sola? Clara sonrió con melancolía. Sí. Vivo sola. La niña pensó un momento, masticando despacio su galleta. Yo también estoy sola, dijo finalmente. Pero cuando vienes, ya no me siento así. Clara no pudo contener la emoción. Acarició el cabello de la niña con ternura, y en ese instante algo dentro de ella se rompió, o quizás se sanó. Era como si Dios le estuviera mostrando, sin palabras, una nueva forma de amor. Esa noche, de regreso en su casa, Clara no encendió la televisión ni preparó su té habitual. En cambio, caminó directo al pequeño estudio donde guardaba documentos y recuerdos. Abrió un cajón que no había tocado en años y sacó una vieja carpeta de cartón. Dentro estaban las cartas de Andrés, fotografías amarillentas y algunos papeles del testamento. Entre ellos, un sobredoblado llamó su atención. Reconoció la letra de su esposo. Era una nota que Andrés había escrito poco antes de morir. Clara respiró hondo antes de abrirla, sin imaginar que esas palabras guardaban la respuesta a lo que su corazón había empezado a sentir otra vez. Clara había leído aquella carta solo una vez, muchos años atrás. La había guardado porque el dolor era demasiado grande para volver a enfrentarlo. Pero esa noche, con el corazón latiendo distinto, algo la impulsó a abrirla de nuevo. El papel estaba amarillento, con la caligrafía firme de Andrés. Decía: Mi amada Clara. Si algún día sientes que la vida te ha dejado esperando algo, no temas recibirlo cuando llegue. El amor no siempre vuelve de la forma en que lo imaginamos, a veces se disfraza de nuevos rostros, de nuevas oportunidades. Perdóname por no haberte dado todo lo que merecías, pero sé que dentro de ti aún hay un corazón capaz de dar más amor del que el mundo espera. No lo apagues nunca. Clara cerró los ojos. Las lágrimas se deslizaron por su rostro sin contención. Y en ese instante supo que aquel mensaje era una respuesta, una señal. Al amanecer, regresó al hogar luz de esperanza. Esta vez no llevaba mantas ni galletas ni flores. Llevaba algo mucho más grande, una decisión. Se sentó frente al escritorio de la señora Teresa, respiró hondo y, con la voz temblorosa pero decidida, dijo: Quiero adoptar a Alma. Teresa levantó la mirada, sorprendida, pero una ternura profunda le suavizó el rostro. ¿Estás completamente segura, Clara? La adopción es un proceso largo. Requiere evaluaciones, documentos, paciencia. Lo sé, respondió ella sin vacilar. Y sí, estoy más segura que nunca. La mujer sonrió, tomó sus manos entre las suyas y asintió. Entonces, empecemos. Los meses siguientes fueron una travesía entre formularios, entrevistas, visitas y esperas interminables.
Pero cada vez que Clara sentía cansancio, pensaba en Alma, en su sonrisa tímida, en sus dibujos de jazmines azules, en la inocencia de su voz diciendo, cuando vienes, ya no me siento sola. Eso bastaba para seguir. Y al fin, después de lo que pareció una eternidad, llegó el día. Clara llegó al hogar con su mejor abrigo, el corazón latiéndole con fuerza. Teresa la esperaba en la entrada, sonriendo. «Está lista», dijo suavemente. Y allí, al final del pasillo, apareció Alma. Llevaba una pequeña maleta en una mano y su cuaderno de dibujos en la otra. Caminaba despacio, con los ojos brillantes, como si temiera despertar de un sueño. Clara se arrodilló frente a ella, extendiendo una mano. «¿Estás lista para venir a casa conmigo?» Alma asintió. Una lágrima le rodó por la mejilla. «¿Puedo llamarte mamá?», susurró. El corazón de Clara se estremeció. «Sí, mi amor», dijo, con la voz quebrada. «Puedes llamarme mamá». Y en ese instante, Clara comprendió lo que significaba sentirse completa. Pero ninguna de las dos sabía que aquella casa guardaba un secreto, uno que pronto saldría a la luz de la forma más inesperada. La primera noche de Alma en su nuevo hogar fue un suspiro hecho realidad. Clara había preparado todo con cuidado, sábanas limpias con aroma a lavanda, una lámpara tenue para que la oscuridad no la asustara, y sobre la mesita de noche, un jarrón con flores frescas del jardín. Alma entró despacio, observando cada detalle como si temiera que todo se desvaneciera. Dejó su pequeña maleta sobre la cama y abrazó su cuaderno contra el pecho. «¿Te gusta?», preguntó Clara desde la puerta, con una sonrisa nerviosa. La niña asintió en silencio. Luego murmuró: «Nunca tuve un cuarto solo para mí». Clara sintió que su corazón se partía, y al mismo tiempo se reconstruía. «Pues ahora es tuyo», respondió con ternura. «Puedes decorarlo como quieras. Pintaremos las paredes del color que más te guste. Colgaremos tus dibujos, todo lo que desees, mi niña». Alma la miró con esos ojos profundos, llenos de una nueva luz, y por primera vez desde que se conocieron, sonrió de verdad. Los primeros días estuvieron llenos de descubrimientos mutuos. Pequeños gestos. Pequeñas risas. Y el comienzo de un amor que apenas estaba echando raíces. Clara pronto comenzó a descubrir los pequeños mundos de Alma. Aprendió que le gustaba desayunar sin prisa, que siempre elegía jugo de naranja en lugar de manzana, y que antes de tocar cualquier cosa nueva, se lavaba las manos con cuidado, como si temiera arruinar aquello que apenas comenzaba a pertenecerle. Por su parte, Alma fue conociendo a Clara poco a poco. Descubrió que le gustaba cantar bajito mientras cocinaba, que hablaba sola cuando cuidaba las plantas del jardín y que, cada noche, antes de dormir, encendía una vela frente al retrato de un hombre de rostro sereno. Alma aún no se atrevía a preguntar quién era, pero lo observaba en silencio cada vez que pasaba frente a la fotografía. Una mañana, mientras compartían el desayuno, Alma señaló el jardín a través de la ventana. «¿Puedo ayudarte con las flores?», preguntó. Clara sonrió. «Claro que sí. De hecho, estaba pensando en plantar algo nuevo. ¿Qué te gustaría?». Alma no dudó. «Jazmines azules». Clara sintió un estremecimiento recorrerle la espalda. Aquellas palabras se clavaron en su mente, como si despertaran algo dormido. «¿Por qué jazmines azules?», preguntó suavemente. Alma bajó la vista y jugueteó con su cuchara. «No sé. Solo me gustan. Siempre los dibujo». Clara asintió, aunque algo dentro de ella comenzó a inquietarse, como si esas palabras hubieran tocado un recuerdo oculto. Los días pasaban con una dulzura tranquila. Por las mañanas, desayunaban juntas mientras hacían planes. Por las tardes, trabajaban en el jardín o leían en el porche, acompañadas por el canto de los pájaros. Y por las noches, Alma solía asomarse al cuarto de Clara y pedirle: «¿Me cuentas una historia antes de dormir?». Clara le hablaba de su infancia en el pueblo, de los veranos junto al río, de su abuela que hacía pan los domingos. Le contaba todo, excepto una cosa: nunca mencionaba a Andrés. Aún no sabía cómo explicar quién era aquel hombre del retrato. Pero una noche,
Alma sí se atrevió a preguntar. ¿Quién es él? Dijo, señalando la fotografía sobre la cómoda. Clara sintió que el aire se le escapaba. Era mi esposo, respondió al fin, con un hilo de voz. Se llamaba Andrés. ¿Y dónde está ahora? Está con Dios, hace muchos años. La niña permaneció en silencio, mirando la foto con curiosidad. ¿Lo extrañas? Preguntó. Clara sonrió tristemente. Todos los días. Alma se acercó un poco más al retrato y frunció el ceño, observando con atención. ¿Qué es eso que lleva en el cuello? Preguntó. Clara se acercó también. Era aquella fotografía donde Andrés aparecía joven, con el mismo colgante de jazmín azul que ella había recordado tantas veces. Es un collar, dijo con voz baja. Se lo regalaron cuando era joven. Nunca me dijo quién lo hizo. Alma tocó el vidrio del marco con delicadeza, casi con reverencia. Es hermoso, susurró, y luego se marchó a su habitación sin decir más. Pero esa noche Clara no pudo dormir. Había algo en la forma en que Alma había mirado aquel collar, algo en su silencio, en su mirada, que la había dejado intranquila. Pasadas las 3 de la madrugada, un murmullo rompió el silencio de la casa. Clara se incorporó alarmada y caminó por el pasillo. La puerta de la habitación de Alma estaba entreabierta. Desde allí, la vio dormida, pero inquieta. Se movía entre las sábanas, murmurando palabras entrecortadas. Mamá Isabel, no te vayas, mamá Isabel. Clara se quedó paralizada. Ese nombre, Isabel, nunca lo había escuchado antes. Se acercó despacio, se sentó al borde de la cama y la observó. Alma continuaba hablando entre sueños, con el rostro empapado en sudor. El collar azul, mamá Isabel me lo dio. Clara sintió que el corazón se le detenía. El collar azul. Se levantó con las manos temblorosas y salió de la habitación sin hacer ruido. Al llegar a su cuarto, se dejó caer en la cama, tratando de entender lo que acababa de escuchar. El mismo collar. El mismo jazmín azul. Y un nombre desconocido que parecía venir de un pasado que no era el suyo, pero que, de algún modo, estaba conectado con ella. Isabel. Ese nombre resonaba en la mente de Clara como un eco imposible de apagar. ¿Qué significaba todo eso? ¿Por qué Alma lo había pronunciado entre sueños? ¿Y por qué hablaba del collar azul, ese mismo collar que también aparecía en la vieja foto de Andrés? A la mañana siguiente, Clara se levantó antes del amanecer. Mientras Alma desayunaba tranquila en la cocina, ella decidió entrar con sigilo a su habitación. No quería invadir su intimidad, pero algo dentro de su pecho le decía que debía hacerlo. Se arrodilló frente a la pequeña maleta que Alma había traído del hogar Luz de Esperanza. La abrió con cuidado. Dentro había ropa ordenada, el cuaderno lleno de dibujos, un par de lápices de colores y, en el fondo, envuelto en un pañuelo gastado, un collar. Clara lo tomó entre sus dedos temblorosos. Era un collar antiguo, de cadena delgada, con un colgante en forma de jazmín azul. Idéntico al que Andrés llevaba puesto en aquella fotografía. Las piernas le fallaron. Se sentó en el suelo, con el collar entre las manos, mirándolo como si sostuviera un recuerdo que no le pertenecía. No puede ser, susurró, con la voz quebrada. ¿Cómo podía Alma tener ese collar? ¿De dónde lo había sacado? ¿Qué conexión imposible los unía? Y entonces, como un rayo en medio del silencio, una pregunta la atravesó por completo. ¿Quién era realmente Alma? Esa misma tarde, con el corazón desbocado y el collar guardado en su bolso, Clara condujo hasta el hogar Luz de Esperanza. Necesitaba respuestas. La señora Teresa la recibió con una sonrisa amable, aunque algo confundida. Clara, qué sorpresa. ¿Está todo bien con la niña? Sí, ella está bien, respondió, nerviosa. Pero necesito pedirte un favor. Quiero ver su expediente. Todo lo que tengan sobre ella. Teresa la miró con preocupación. ¿Ha pasado algo? Clara respiró profundo. No lo sé, pero necesito entenderlo. Después de unos segundos de silencio, Teresa asintió.
La condujo hasta una pequeña oficina al fondo del pasillo. Abrió un archivador antiguo y sacó una carpeta delgada con el nombre de Alma escrito a mano. Aquí está todo lo que tenemos, dijo. Aunque no es mucho. Clara tomó la carpeta con manos frías y comenzó a leer. Nombre, Alma, apellido desconocido. Fecha de nacimiento, 14 de marzo, aproximada. Ingreso al hogar, 20 de marzo, con pocos días de vida. Observaciones, fue dejada en la entrada, envuelta en una manta azul. No había nota. No se registraron denuncias de búsqueda. Caso remitido a servicios sociales, sin resultados. Clara sintió un nudo en la garganta. Continuó leyendo, buscando algo, cualquier detalle que diera sentido a todo aquello. Y entonces, en la última página, encontró un documento médico adjunto. Informe del Hospital San Gabriel. Madre biológica. Isabel Mendoza. Fecha de defunción, 18 de marzo. Causa, complicaciones postparto. Padre, no identificado. Clara se quedó inmóvil. El corazón le latía en los oídos. Isabel Mendoza. Ese nombre, el mismo que Alma había mencionado entre sueños. Pero no la conocía. Jamás había oído hablar de ella. Aún así, algo dentro de sí le decía que debía seguir. ¿Hay algo más? Preguntó con la voz temblorosa. ¿Alguna foto? ¿Algún documento adicional? Teresa revisó la carpeta y respondió. Solo una pequeña fotografía que encontramos con la bebé cuando llegó. Está al final. Clara pasó las páginas con rapidez, hasta que la vio. Era una foto vieja, desgastada, casi borrada por el tiempo. En ella aparecía una mujer joven, de unos 25 años, con cabello oscuro y mirada triste. Estaba de pie frente a una casa humilde, con los brazos cruzados sobre el pecho. Y colgando de su cuello, el mismo collar de jazmín azul. Clara sintió que el aire se le escapaba. Sacó el collar de su bolso y lo sostuvo junto a la fotografía. Eran idénticos. La cadena, el colgante, hasta la pequeña grieta en uno de los pétalos. El mundo se detuvo a su alrededor. ¿Podría ser una coincidencia? ¿O acaso había algo más profundo, algo que unía el pasado de Andrés con la vida de esa mujer, y con la niña que ahora dormía bajo su techo? En ese momento, Clara comprendió que la historia que había creído terminada, apenas estaba comenzando. Exactamente el mismo. No cabía duda. El colgante que tenía en sus manos era idéntico al de la fotografía. ¿Puedo llevarme esta imagen un momento? Preguntó Clara, con la voz apenas audible. La señora Teresa vaciló un instante, pero al ver su expresión desencajada, asintió. Por supuesto, solo tráela de vuelta cuando puedas. Clara salió del hogar como en trance. No recordaba el camino de regreso. Su mente era un torbellino de preguntas, de presentimientos, de miedo. Sentía que algo inmenso, algo que había permanecido enterrado por años, estaba a punto de revelarse. Al llegar a casa, no entró al comedor ni encendió las luces. Se dirigió directamente al cuarto donde guardaba las cajas con las pertenencias de Andrés. Hacía años que no abría ese espacio. Años desde la última vez que había tenido el valor de tocar esos recuerdos. Comenzó a revisar las cajas una por una, fotografías, cartas, papeles amarillentos, recibos, documentos antiguos. Todo estaba perfectamente ordenado, como era costumbre en Andrés. Hasta que, en el fondo de una vieja caja de zapatos, encontró un sobre. Era de papel grueso, sin nombre, sin fecha. La cinta adhesiva ya se despegaba sola. Lo abrió con cuidado. Dentro había 3 cosas, una carta doblada, una fotografía y un certificado de nacimiento. Sacó primero el certificado. Nombre, Clara Isabel Mendoza. Fecha de nacimiento, 12 de junio. Madre, Isabel Mendoza. Padre, espacio en blanco. Clara sintió que la respiración se le detenía. Las lágrimas comenzaron a empañar su vista. Luego tomó la fotografía. En ella estaba Andrés, mucho más joven, quizás con 18 o 19 años.
Sonreía, abrazado por una mujer mayor de rostro amable, y entre ambos, una niña de unos 5 años. Tenía los ojos oscuros y una sonrisa tímida. Clara dejó caer la fotografía. El corazón le golpeaba el pecho con fuerza. Con manos temblorosas, desplegó la carta. La letra era inconfundible. Era la de Andrés. Mi amada Clara, si estás leyendo esto, es porque el tiempo decidió mostrarte lo que yo no tuve el valor de decirte en vida. Perdóname. Antes de conocerte, tuve una hija. Su nombre era Isabel. Nació de un amor de juventud que no sobrevivió al tiempo, pero me dejó la responsabilidad más grande de mi vida. Su madre, una mujer buena y fuerte, me pidió que me alejara. Dijo que era lo mejor para la niña, y yo, cobarde como fui, acepté. Le di dinero, la ayudé a la distancia, y durante años la visité en secreto. Le regalé el collar del jazmín azul, ese que siempre veías conmigo. Pero nunca fui el padre que debía ser. Y cuando encontré el amor verdadero contigo, quise enterrar ese pasado. Tenía miedo de perderte. Perdóname, mi amor, por ocultarte la verdad. Si algún día el destino pone a mi hija o a su familia en tu camino, no las juzgues. No las apartes. No supieron de mí. Y si tienes la oportunidad de darles amor, hazlo en mi nombre. Clara cayó de rodillas al suelo, con la carta apretada contra su pecho. Andrés había tenido una hija. Isabel. Y esa mujer, había tenido una hija llamada Alma. El rompecabezas se unió en su mente como un golpe de luz. Alma no era solo la niña que había adoptado. Alma era la nieta de Andrés. Su nieta. No por coincidencia, sino por destino. Por la mano invisible de Dios, que había tejido sus vidas a través de generaciones. El collar, ese jazmín azul, había pasado de Andrés a Isabel y de Isabel a Alma. Como un hilo invisible que unía lo que el tiempo había intentado separar. Clara lloró como no lo hacía desde que Andrés murió. Lloró por él y su silencio. Por Isabel, que se fue demasiado pronto. Por Alma, que creció sin saber de dónde venía. Y por ella misma, que había pasado la vida pidiendo a Dios la oportunidad de ser madre. Ahora lo comprendía. La vida no le había negado ese regalo, solo se lo había reservado para el momento justo. Cuando logró levantarse, exhausta pero en paz, miró por la ventana. Afuera, Alma jugaba entre las flores, riendo con una alegría nueva. El sonido de esa risa llenó la casa, y el corazón de Clara se volvió liviano. Y en ese instante supo que no diría nada. No le revelaría que Andrés era su abuelo. No le contaría que Isabel era su madre. Ni que aquel collar era la herencia de un amor perdido. Porque Alma no necesitaba saber de dónde venía. Solo necesitaba saber a dónde pertenecía. Y ahora, al fin, tenía un hogar. Y Clara estaba lista para entregarle todo su amor. Los días que siguieron al descubrimiento fueron los más duros que Clara había vivido en muchos años. Cada vez que miraba a Alma, veía a Andrés en los pequeños gestos, en la manera en que fruncía el ceño cuando se concentraba, en cómo inclinaba la cabeza al escuchar, en la profundidad de su mirada, esa misma que parecía guardar historias que el tiempo había querido olvidar. A veces, mientras la observaba jugar en el jardín o dibujar en silencio, Clara no podía evitar preguntarse cómo habría sido todo si Andrés le hubiera contado la verdad. Si le hubiera hablado de Isabel. Si juntos hubieran podido buscarla, abrazarla, conocerla. Quizás Isabel no habría muerto sola en aquel hospital. Quizás Alma no habría pasado su infancia esperando a alguien que nunca llegó. Quizás. Pero los quizás no cambian el pasado, y Clara lo sabía. Esa noche, cuando Alma ya dormía, Clara se sentó frente al retrato de Andrés. El silencio llenaba la habitación, solo interrumpido por el leve parpadeo de la vela encendida. Tomó entre sus manos el collar de jazmín azul y lo miró durante un largo rato. ¿Por qué no me lo dijiste?, susurró con la voz quebrada. ¿Creíste que no lo entendería? ¿Qué te amaría menos por eso? Nadie respondió. Solo el silencio. Pero dentro de ese silencio algo cambió.
Por primera vez, Clara comprendió que Andrés no había sido un hombre perfecto. Había tenido miedo, había cometido errores, como todos los seres humanos. Pero también había sido el hombre que la amó con sinceridad, el que le devolvió la esperanza cuando ella ya no creía en nada, el que llenó sus días de risas y propósito. Y ahora entendía algo más profundo. Dios, en su misterio, le había devuelto un pedazo de ese amor, no de la forma que ella esperaba, sino de la única manera en que la vida sabía hacerlo. A través de caminos torcidos que, sin embargo, siempre conducen al destino correcto. Clara abrió los ojos y volvió a mirar el retrato. Te perdono, dijo con voz firme, desde lo más hondo de su alma. Te perdono por tus silencios. Por tu miedo. Por todo lo que no pudiste ser. Y al pronunciar esas palabras, sintió como algo dentro de ella se rompía y se liberaba. Era como si una puerta invisible se abriera en su pecho. Guardó el collar en el cajón de su mesita, junto con la carta de Andrés y la fotografía de Isabel. Los guardó con cuidado, como quien resguarda tesoros que solo deben abrirse cuando el corazón esté preparado. Tal vez, algún día, le contaría todo a Alma. Pero no ahora. Ahora solo importaba una cosa, que la niña supiera que era amada, que tenía un hogar, que ya no estaba sola. Los meses siguientes fueron un proceso silencioso de sanación. Clara dejó de visitar la tumba de Andrés cada domingo, no porque lo amara menos, sino porque por fin entendió que él no estaba allí. Estaba en los rincones de la casa. En el aroma de las flores que crecían en el jardín. En la risa de Alma cuando la llamaba mamá. Y eso, era suficiente. Una tarde, mientras cocinaban juntas, Alma rompió el silencio con una pregunta inesperada. ¿Tú crees en el destino? Clara dejó de pelar las papas y la miró con una mezcla de ternura y curiosidad. ¿Por qué lo preguntas? No sé, dijo Alma encogiéndose de hombros. A veces siento que las cosas pasan por algo. Como si todo tuviera un plan, aunque no lo entendamos. Clara sintió un nudo en la garganta, y sonrió. Sí, mi amor. Yo también creo en el destino. ¿Y crees que yo estaba destinada a llegar aquí contigo? Preguntó la niña, bajando la voz. Clara dejó el cuchillo sobre la mesa, se acercó y la abrazó con fuerza. Estoy completamente segura de eso. Alma permaneció en silencio, apoyada en su pecho. Y entonces, con voz suave, susurró algo que Clara nunca olvidaría. Yo también lo creo, porque desde que estoy aquí, siento que estoy donde siempre debí estar. Y en ese instante, Clara supo que todo había encontrado su propósito. El amor, al final, siempre regresa. Y cuando lo hace, llega para quedarse. Clara tuvo que contener las lágrimas. No respondió, simplemente la abrazó más fuerte, como si en ese gesto pudiera protegerla de todos los vacíos y dolores que había enfrentado en su corta vida. Esa noche, antes de dormir, Alma se acercó al cuarto de Clara, como solía hacerlo, pidiéndole una historia. Pero esta vez no quería cuentos. ¿Puedo preguntarte algo? Dijo, sentándose al borde de la cama. Claro, mi amor. ¿Tú crees que mi mamá verdadera me quería? Clara sintió que el alma se le encogía. Tardó unos segundos en responder, acariciándole el cabello. Sí, Alma. Estoy completamente segura de que te quería más de lo que puedes imaginar. Entonces, ¿por qué me dejó? Clara tomó las pequeñas manos de la niña entre las suyas. A veces, mi vida, las personas no nos dejan porque no nos amen. A veces se van porque la vida no les da otra opción. Pero eso no significa que no te amaran. Estoy segura de que tú fuiste lo más valioso que tuvo. Alma asintió despacio, con los ojos llenos de lágrimas que no se atrevieron a caer. ¿Y tú? Preguntó en voz baja. ¿Tú nunca me vas a dejar? Nunca, mi amor, dijo Clara con una certeza que venía del alma. Nunca. Alma se acurrucó a su lado, cerró los ojos y murmuró, apenas audible. Entonces ya no tengo que buscar más. Clara la abrazó con una ternura infinita, y en ese momento sintió que todo su ser se llenaba de una paz que no conocía. No era solo amor. Era algo más profundo, más sagrado.
Era redención. Era propósito. Era el sentido que había estado esperando toda su vida. Todo lo que había perdido, cada lágrima, cada soledad, cada noche frente al retrato de Andrés, todo la había conducido hasta ese instante. Para tener a esa niña entre sus brazos. Para ser, finalmente, la madre que el destino le había prometido, solo que en el tiempo de Dios, no en el suyo. Afuera, el viento movía las ramas de los árboles. En el jardín, los primeros jazmines azules comenzaban a florecer, iluminando la noche con su perfume suave. Parecían promesas cumplidas, amores que regresaban con otro rostro, almas reencontrándose en el momento exacto. Y Clara supo, con una certeza que venía desde lo más profundo de su alma, que Andrés estaba en paz. Que Isabel estaba en paz. Y que, por fin, ella también lo estaba. Porque el amor no siempre llega como uno espera, pero siempre encuentra la manera de volver. Siempre. Pasaron 6 meses desde aquel día en que Clara descubrió la verdad. 6 meses en los que decidió guardar el secreto como quien protege una joya antigua, con respeto, con amor, esperando el momento correcto para revelarlo. Aunque, tal vez, ese momento nunca llegaría. Porque Alma era feliz. Y eso era lo único que importaba. La casa, antes fría y silenciosa, ahora estaba llena de vida. Las mañanas olían a pan tostado y chocolate caliente. Las tardes se llenaban de risas mientras trabajaban juntas en el jardín. Y las noches, esas que antes eran de soledad y recuerdos, ahora estaban llenas de historias, abrazos y sueños compartidos bajo la luz cálida de una lámpara. El jardín también había cambiado. Los jazmines azules que Alma había pedido plantar meses atrás crecían con fuerza, cubriendo parte del porche y trepando por las columnas de madera, como si quisieran abrazar la casa entera. Una tarde de domingo, mientras regaban las plantas, Alma se detuvo frente a los jazmines, observándolos con una expresión pensativa. ¿Sabes, mamá?, dijo en voz baja. A veces siento que estas flores me conocen. Clara la miró sorprendida, con una mezcla de ternura y asombro, mientras el viento movía suavemente los pétalos azules, como si también ellos escucharan y sonrieran. ¿Qué quieres decir?, preguntó Clara con suavidad. Alma tocó uno de los pétalos azules con la punta de los dedos, con un respeto casi sagrado. No sé, es raro, pero cuando las miro siento algo aquí, dijo, llevándose la mano al pecho. Como si me dijeran que todo está bien. Que ya no tengo que buscar nada más. Un escalofrío recorrió a Clara, pero sonrió y acarició el cabello de la niña. Tal vez te están diciendo que ya estás en casa. Alma levantó la mirada. Sus ojos, oscuros y profundos, parecían contener una sabiduría que no correspondía a su edad. Sí, creo que eso es. Esa noche, cuando Alma se durmió, Clara sacó el collar de jazmín azul del cajón donde lo había guardado desde aquel día. Lo sostuvo entre sus manos, dejando que la luz de la lámpara se reflejara sobre el pequeño pétalo de cristal. En ese objeto estaba contenida toda una historia. Andrés lo había llevado en su juventud, se lo había regalado a Isabel, su hija secreta, ella lo había conservado hasta el final, y luego lo había dejado junto a Alma. Y ahora, aquel mismo collar descansaba otra vez en manos de Clara, cerrando un círculo que el destino había tejido en silencio, con hilos invisibles de amor y redención. Caminó despacio hasta la habitación de Alma. La niña dormía tranquila, con el rostro sereno y una pequeña sonrisa dibujada en los labios. Clara la observó durante un largo rato, sintiendo una mezcla de ternura y gratitud que le llenaba el alma. Con cuidado, dejó el collar sobre la mesita, junto al cuaderno donde Alma solía dibujar sus flores azules. No escribió ninguna nota. No explicó nada. Solo lo dejó allí, como quien devuelve algo que siempre perteneció a ese lugar. A la mañana siguiente, Alma apareció en la cocina corriendo, con los ojos llenos de lágrimas y una sonrisa radiante. «Mamá, mamá», gritó emocionada. «Mi collar». Apareció. Estaba en mi cuarto. Pensé que lo había perdido. Clara se dio vuelta, con el corazón latiendo fuerte, y sonrió con dulzura. Tal vez nunca lo perdiste, mi amor.
Tal vez solo estaba esperando el momento correcto para volver a ti. Alma la abrazó con fuerza, sin soltar el collar. ¿Puedo usarlo? Claro que sí, respondió Clara. Es tuyo. Desde ese día, Alma no se lo quitó jamás. Lo llevaba siempre, como un amuleto, como un recordatorio de algo que no sabía explicar con palabras, pero que sentía con el alma. El tiempo siguió su curso. El verano se volvió otoño, y el otoño comenzó a vestirse de invierno. El aire se llenó de silencio y de luz fría, pero la casa seguía viva, cálida, llena de risas. Una tarde, mientras Clara preparaba té en la cocina, escuchó los pasos apresurados de Alma. «Mamá, mamá, ven rápido», gritó desde el jardín. Clara salió, secándose las manos, y se quedó inmóvil ante la escena. Los jazmines azules habían vuelto a florecer. En pleno invierno. Contra toda lógica, contra todo lo que ella conocía de la vida y de la naturaleza. Las flores brillaban entre la escarcha, pequeñas y firmes, desafiando al frío, como si la vida misma se negara a marchitar el milagro. Alma estaba allí, con las mejillas rosadas por el viento, mirando las flores con los ojos muy abiertos. ¿Verdad que son mágicos?, dijo con una sonrisa que iluminó el jardín entero. Clara se acercó lentamente, tocó uno de los pétalos y sintió su suavidad fría, viva. Sí, mi amor, son mágicos. Alma arrancó una de las flores con cuidado y se la extendió a su madre. Toma, es para ti. Porque tú dijiste que los jazmines azules son flores del amor que regresa, y tú regresaste a mi vida cuando más te necesitaba. Clara tomó la flor con manos temblorosas. El corazón le latía tan fuerte que apenas podía respirar. Las lágrimas comenzaron a caer, cálidas, sobre la flor helada. Y por primera vez en mucho tiempo, Clara comprendió con absoluta claridad. El amor no muere, solo cambia de forma, y siempre, siempre encuentra el camino de regreso. No, mi niña, susurró Clara con voz temblorosa, fuiste tú la que regresó a mi vida. Alma la abrazó con fuerza, y ambas se quedaron allí, en medio del jardín cubierto de escarcha, rodeadas por flores que desafiaban el frío, floreciendo donde no deberían. Pero el amor, pensó Clara, no sigue las leyes de la lógica, sino las suyas propias. Y el destino siempre sabe cuándo es su momento. Esa noche, antes de dormir, Alma volvió a hablarle con esa inocencia sabia que solo los niños poseen. Mamá, ¿sabes qué creo? ¿Qué, mi amor? Respondió Clara sonriendo. Creo que las personas que nos aman nunca se van del todo. Que se quedan aquí, en las cosas que nos dejan, en las flores que cuidamos, en los collares que guardamos, en los lugares donde fuimos felices. Clara sintió que algo dentro de ella se iluminaba. Yo también lo creo, mi niña. Alma sonrió, abrazó su almohada y cerró los ojos. Entonces, mi mamá verdadera sigue aquí, en este collar. Sí, dijo Clara, con la voz quebrada. Y Andrés también sigue aquí, en esta casa, en el jardín, en nosotros. Entonces nunca voy a estar sola. Nunca, mi amor, susurró Clara, besándola en la frente. Nunca. Apagó la luz y se quedó un instante observando el rostro tranquilo de la niña dormida. El silencio de la noche se llenó del perfume de los jazmines azules que seguían floreciendo allá afuera, bajo el cielo helado. Y Clara entendió que, a veces, los milagros no hacen ruido. Solo florecen. Voz en off, tono final, suave y reflexivo. Y así, queridas almas que nos escuchan, llegamos al final de esta historia. Una historia tejida con secretos que el tiempo guardó con paciencia, amores que regresaron disfrazados y destinos que se cruzaron justo cuando debían encontrarse. Una historia que nos recuerda que el amor no siempre llega por el camino que esperamos. A veces llega cuando ya habíamos dejado de buscarlo. A veces llega con el rostro de una niña que dibuja flores azules. A veces llega para sanar lo que creíamos perdido. Clara nunca supo si fue el destino, la casualidad o la mano amorosa de Dios moviendo los hilos desde algún lugar más allá del tiempo. Pero una cosa sí supo con certeza, Alma no había llegado a su vida por accidente. Había llegado porque ambas se necesitaban.
Porque el amor tiene formas misteriosas de encontrarnos. Porque las familias no siempre se forman por sangre, sino por elección, por abrazos que curan, por silencios compartidos y por promesas que el alma cumple sin necesidad de palabras. ¿Hubo un momento que tocó tu corazón? ¿Fue cuando Clara descubrió la verdad? ¿O cuando decidió guardar el secreto para proteger la felicidad de Alma? ¿O quizás cuando los jazmines florecieron en pleno invierno, recordándonos que nada está perdido mientras exista amor? Nos encantará leerte en los comentarios. Tus palabras son abrigo para quienes buscan esperanza. En este espacio celebramos las historias que sanan, el amor que vuelve cuando menos lo esperamos, los secretos que el tiempo revela cuando estamos listos, y esas familias que no nacen, sino que se encuentran, se eligen y se construyen con paciencia divina. Gracias por quedarte hasta el final. Si esta historia abrazó tu alma, déjanos un me gusta y suscríbete. Cada semana florecen aquí nuevos relatos, justo cuando más los necesitamos. Nos volveremos a encontrar cuando tu corazón lo pida. Porque el amor, como los jazmines azules, siempre encuentra la forma de volver a florecer.